Hola, como siempre, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo nuevamente con el mejor de los ánimos. Sean todos bienvenidos, señoras y señores, ingenieros e ingenieras, socios, participantes, invitados, colegas, académicos y amigos. Los saluda su servidor Enrique Santos Gaona Muñoz, gerente del CAPIT, quien les agradece a todos los asistentes virtuales su presencia en este evento académico. Es un gran gusto iniciarlo desde el CAPIT, que es el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que en esta ocasión recibimos a otro extraordinario maestro, con quien el día de hoy iniciamos nuestra 37ª Cátedra Magistral de los Maestros de la Ingeniería Civil en México. Para empezar, tengo el gran honor de presentar al presidio virtual que nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, le damos la más cordial bienvenida al maestro Juan Jacobo Schmitter Martín del Campo, nuestro conferencista invitado de esta tarde, a quien le agradezco la oportunidad que me da de haber aceptado nuestra invitación y de poder estar con nosotros. Muy buenas tardes, estimado maestro, y bienvenido. Muchas gracias. También tengo el honor de presentar al maestro Mauricio Jesurum Solomou, presidente del 40º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien le agradezco amablemente su presencia. Muchísimas gracias, estimado maestro, y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Asimismo, nos acompaña el maestro y doctor Walter Paniagua Zavala, quien es vicepresidente de Relaciones Institucionales, Internacionales y Sociedades Técnicas del 40º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien le doy las gracias por acompañarnos en este gran evento. Muy buenas tardes, estimado doctor, y bienvenido. Por otro lado, también se encuentra con nosotros el doctor David Yáñez Santillán, quien es el actual director de diseño en Latinoamérica de la empresa ICOM. Agradezco su presencia y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña el maestro Roberto Avelar Cajiga, quien es actualmente director general de la empresa IEXA y quien fue alumno de la licenciatura en Ingeniería Civil de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana del maestro Schmitter, y a quien le doy las gracias por su presencia y bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos los presentes. Y es así como iniciamos nuestro gran evento el día de hoy. Para esto voy a pedir de favor al maestro Mauricio Jesurum Salomón que nos haga el favor de darle la bienvenida al maestro Jacobo Schmitter Martín del Campo. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, doctor Santos. Bueno, me da mucho gusto saludar a Juan Jacobo, a una persona que pues conocí en mi primer trabajo cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Ingeniería y me invitaron a trabajar a ICA, ¿sí? Por cierto que tanto David como Walter, bueno, y sobre todo el papá de Walter, que yo creo que es contemporáneo de Juan Jacobo, más o menos, ¿no? También estaba en aquellas épocas en Solum, ¿no? Que era la empresa de ICA que manejaba la mecánica de suelos. Y pues la verdad, muy, muy contento de saludarlo y sobre todo saber que pues, él no fue mi maestro en la universidad, pero sí fue mi maestro durante mi práctica profesional de los inicios de mi carrera. A la derecha. Nos tocaron cosas, ¿no? Nos tocaron cosas que resolver juntos. El gran problema de geotecnia de la hidroeléctrica de Chicoacén, en fin, ¿no? Las obras grandototas, ¿no? Que hacíamos en aquella época y que todas tenían que ver con la geotecnia. Entonces, es una persona que yo respeto mucho, que lo admiro mucho por su carrera profesional. Me da mucho gusto estar aquí en esta sesión y pues un abrazo, Juan Jacobo, y un abrazo a todos ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado maestro Mauricio Jesús, por sus palabras para el maestro Jacobo Schmitter. Asimismo, le voy a pedir de favor al doctor Walter Paniagua que nos dé su mensaje de bienvenido
para el ponente del maestro Jacobo Schmitter. Adelante, doctor Paniagua, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues es un placer para mí estar en esta sesión con el maestro Juan Jacobo Schmitter. Le debo muchas cosas a lo largo de mi vida profesional, como haberme orientado para ser ingeniero civil y después haberme orientado para dedicarme a esta especialidad que es la mecánica de suelos y la geotecnia. Es de verdad un placer para mí, creo que para todo el Colegio de Ingenieros Civiles, contar con su presencia. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Walter Paniagua, por su mensaje de bienvenida. Asimismo, le voy a pedir el favor al maestro Roberto Avelar, que nos dé su mensaje de bienvenida para el maestro Jacobo Schmitter. Adelante, don Roberto. Pues Juan Jacobo Schmitter Martín del Campo, para mí es un verdadero privilegio poder acompañarte en este día tan especial, sobre todo por el reconocimiento que te otorgarán por la excelente trayectoria docente que has tenido. Tuve la oportunidad de conocerte en 1980-81, cuando me impartiste clases en la carrera, y hace un par de semanas tuve la oportunidad de platicar con algunos amigos y les comenté este reconocimiento, amigos excompañeros de la universidad, a quienes les dio muchísimo gusto y te recordaron con muchísimo cariño, reconociendo que fuiste una de las personas que siempre nos trataste con mucho respeto y amabilidad. Y cuando platicábamos contigo, Juan Jacobo, nos hacías sentir ingenieros cuando todavía éramos estudiantes. También tuve la oportunidad de que fuera mi sinodal. Y recuerdo que todavía aprovechaste ese momento para darme una cátedra, cómo podía yo cambiar la escala de la fuerza de gravedad en los modelos físicos que estábamos nosotros diseñando para la tesis. Y con mucha paciencia nos explicaste todo esto. Posteriormente, también tuve la oportunidad de encontrarme contigo en la práctica profesional, donde también seguí aprendiendo igual que Walter, como lo comenta él, muchas cosas, sobre todo en la parte profesional y también la parte humana, siempre con el respeto, con la atención y con el interés de compartir tus conocimientos. Realmente eres una persona muy admirada y querida en el ambiente de la geotecnia principalmente. Después nos encontramos también en el compromiso gremial y pues no me queda más que agradecer a todo el Colegio de Ingenieros Civiles de México que nos haya invitado y que podamos presenciar esta plática que seguramente, como te has distinguido, va a ser didáctica, precisa y de mucha calidad. Te envío un fuerte abrazo que seguramente en próximos días te podré dar personalmente. Felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Roberto Avelar. Son palabras muy sentidas, ¿eh? La verdad es que tener enfrente a un maestro no es fácil, ¿eh? Tener que, ahora sí que inclinarse ante esa experiencia. Muchísimas gracias. También le voy a pedir de favor al doctor David Yáñez, si es tan amable, de darnos su mensaje de bienvenida y posteriormente lea la semblanza del maestro Juan Jacobo Schmitter. Adelante. Con todo gusto, doctor Enrique, gracias por la invitación aquí para estar presente. En esta ocasión, ingeniero Schmitter, qué gusto volverte a saludar y sumarme a las palabras que ya te han dicho los colegas que me han precedido. Amablemente el doctor Enrique me pidió que si daba la semblanza de tu parte, y sabemos que ese es un reto siempre muy amplio porque tú has logrado conjuntar mucho trabajo a lo largo de tus años de vida profesional, junto con la docencia y la participación gremial, como bien lo dijo Roberto. Entonces, habrán de entender que es muy sintético, pero creo que reitera mucho de lo que ya te han comentado los demás ingenieros. Entonces, mira, si me permiten, para todos los que nos siguen en esta sesión, el ingeniero Schmitter, Juan Jacobo Schmitter, él es mexicano, para orgullo de todos nosotros, es ingeniero civil con maestría en mecánica de suelos por la UNAM. Desde que él era estudiante en la universidad se sumó al Instituto de Ingeniería, donde participó por 7 años, y posteriormente en 1965 ingresó a ICA, donde estuvo inicialmente a cargo del Laboratorio de Mecánica de Suelos. De ahí pasó a ser un elemento clave del equipo de ingeniería para un total de casi 50 años en esa empresa. En los últimos 10 años ha sido consultor independiente. Su amplia experiencia
le ha acreditado como un referente en todos los campos de aplicación de la geotecnia. Por citar algunos, las cimentaciones, los túneles, las excavaciones profundas y diversas obras de infraestructura. Es autor de gran cantidad de artículos técnicos publicados en foros y ediciones nacionales e internacionales. Es miembro activo de este Colegio de Ingenieros, de AMITOS y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, de la cual es expresidente. En el campo académico, y muy relacionado con el motivo por el cual hoy tenemos el gusto de escucharlo en esta sesión, se ha destacado por tener, al igual que en la práctica profesional, una amplia trayectoria como profesor de mecánica de suelos, cimentaciones, mecánica de suelos aplicada y túneles, tanto en la Universidad Iberoamericana como en la UNAM. Les comento que hace 10 años tuve la oportunidad de preparar unas palabras también para el ingeniero Smitter con motivo de su retiro de ICA, y hoy con mucho gusto quiero retomar parte de lo que en ese entonces expuse a los presentes. Mis palabras no están enfocadas a exaltar la trayectoria profesional del ingeniero que le ha dado tanto mérito a lo largo de su participación en ICA, porque de todos es bien reconocido. Me quiero referir a la parte humana, de la cual he tenido el gusto de ser testigo de su forma de tratarnos a todos como equipo conjunto, a colaboradores y a mi persona sin duda alguna. Quiero dar 4 ejemplos claros que le distinguen: la apertura, la didáctica, la sencillez y el enfoque positivo en todas sus participaciones en los proyectos. Respecto a la didáctica, el ingeniero Smitter tiene la habilidad de conceptualizar cada caso que analiza, por complejo que sea. Siempre encuentra una representación sencilla para entendimiento de especialistas o no en la materia. Y eso se traduce en que siempre recibimos un aprendizaje en cada interacción con él. Concluyo reconociendo una vez más que sus habilidades, junto con su amplio dominio de la teoría, de su experiencia en la aplicación de la ingeniería práctica y sobre todo su voluntad para transmitir el conocimiento, hacen del ingeniero Smitter categóricamente un profesional ejemplar, un profesor único y un respaldo invaluable en el desarrollo de la ingeniería mexicana. Muchas gracias a Enrique y cedo la palabra, doctor Enrique. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por esa lectura. Con eso nos damos una idea más clara, muy objetiva y precisa de la trayectoria tan exitosa que ha tenido el maestro Smitter a lo largo de su trabajo docente y profesional. Muchísimas gracias, David, te agradezco muchísimo. Y le voy a pedir de favor al maestro Jacobo Smitter Martínez del Campo que inicie, por supuesto, su exposición, su conferencia, y estamos atentos a escucharle. Muchísimas gracias y adelante. En un momento más aparece la exposición Muchas a gracias. la vista. Muchas gracias. Realmente me han dejado sin palabra todas las cosas que han expresado de mí, tanto Roberto, David, Mauricio, Walter y el propio doctor Enrique, que amablemente me ha invitado por parte del CAPIT, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a presentar algunas de las experiencias docentes que me ha tocado participar en este asunto. Bien, pues sin más, empezaré entonces con la plática. Yo preguntaría si tengo que pedir a alguien que pase o yo lo puedo hacer directamente. Como usted lo ordene, maestro, si quiere hacerlo usted personalmente, son los tiempos de usted. De lo contrario, acá el área técnica va atendiendo su solicitud de pasar y lo hacemos con gusto. Entonces voy a pedir que lo pasen al final de cada presentación. Diré Claro. simplemente siguiente para poderla atender. Bien. Entonces, en esta primera lámina que ustedes están viendo, recuerdo a un profesor que empezó a modelar mi profesión de ingeniero, el profesor Adrián Giombini Montanari, que en el primer año que tuve, cuando se daba la cátedra de
geometría descriptiva, que era una especie de coladera de los ingenieros en el año del 56. Nos tocó conocerlo. Realmente el ambiente que tuvimos en la clase fue muy amable. No parecía que fuera el ogro que muchos de los compañeros de años anteriores decían. Realmente se portó muy amable. Y aquí se ve una de las fotografías en donde recuerdo muy bien a este maestro. Siguiente. Dentro de la presentación que he preparado para ustedes, para todos los que nos están viendo, pues ven estas 6 temas, comentarios iniciales, hablar un poco del proceso de enseñanza-aprendizaje, comentar algo de lo que entiendo yo como aprendizaje, destaco al alumno como parte esencial del proceso, las actividades auxiliares que tiene el proceso y luego conclusiones. Siguiente. Comentarios iniciales. Siguiente. Siguiente. Hay una de las expresiones que se me quedó grabada en la mente a través de las múltiples ocasiones que me tocó ser profesor, es que nadie enseña si no es el individuo el que aprende. El verbo enseñar pues existe, pero no hay una confirmación de que pueda ser demostrado que hacía. En cambio, el aprende sí se puede ver, como lo veremos en lo siguiente, por favor. Aquí hay otro de los comentarios iniciales, en donde también, dentro de las experiencias que me tocó vivir, hay esta par de frases que deciden que la teoría sin práctica es un desperdicio y que la práctica sin teoría es un peligro. Siguiente. En la opinión del que habla, la docencia, la investigación y la práctica profesional son columnas sobre las que se sustenta el desempeño de la ingeniería. Siguiente. Proceso, enseñanza, aprendizaje. Siguiente. Hablar del tema docencia comúnmente se asocia al proceso enseñanza-aprendizaje, que es lo que trato de resumir en esta presentación. Siguiente. Y cabe añadir que en este proceso, como lo decía antes, la enseñanza no es claramente medible, mientras que el aprendizaje sí lo es. Siguiente. Es decir, la enseñanza es como una estación radiodifusora en la que es posible identificar o detectar hasta dónde puede llegar la señal de la radiodifusora, pero no se puede evaluar hasta qué punto el mensaje enviado ha sido escuchado a cabalidad por los radioescuchas. Siguiente. En cambio, para evaluar el aprendizaje es posible aplicar diversos procedimientos, por ejemplo, mediante exámenes orales o escritos o alguna otra forma que permita calificar a la persona. Siguiente. Entendiendo el aprendizaje. Desde mi punto de vista, el doctor Bloom, el investigador Bloom, presentó 6 niveles de aprendizaje que los veremos con más detalle en las que siguen, que incluye las palabras que estamos comentando, que se están viendo ahorita: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, sintetizar. Vamos a empezar. Siguiente. Recordar, pues es una simple capacidad para repetir la información recibida. Es lo que en la primaria nos enseñan a repetir, dan una oración, dan algo y repetimos como para decir que ya estamos aprendiendo algo. Siguiente. Eso implica también es conservar en la mente algo del pasado, es como volver a vivir. Siguiente. Comprender. Ahora en este nivel ya entendemos un poquito más de lo que es el significado de la información recibida. Ya estamos compenetrándonos un poco de lo que debemos saber.
Siguiente. Es formar en la mente una imagen del mensaje que se quiere transmitir. Siguiente. Aplicar. En este nivel se utiliza la información recibida en una situación concreta. Siguiente. Es como poner en práctica un conocimiento para obtener un resultado. Siguiente. Analizar. En este nivel ya empezamos a pensar en descomponer las partes y hacer una especie de disección de la información recibida y examinar sus implicaciones. Siguiente. Es decir, someter algo a un escrutinio. Siguiente. Evaluar. En este caso estamos juzgando, señalando o apreciando la información recibida. Siguiente. Señalar el valor de algo es el resumen de lo que puede decirse de lo anterior. Siguiente. Luego, crear, sintetizar, ya es combinar elementos de la información recibida para formar algo nuevo. Siguiente. Es generar algo que antes no existía. Siguiente. El alumno considero que es entonces una parte esencial de este proceso. Siguiente. Aceptando que según lo expresado anteriormente, nadie enseña, sino que es el alumno el que aprende, entonces la misión principal del profesor no es la palabra simple de enseñar, sino motivar al alumno para que aprenda. Es decir, las pláticas que me ha tocado escuchar de parte de expertos en este tema, realmente lo que sobresale de todo es motivar al alumno para que aprenda. No es tanto enseñar, no es algo que a fuerza se tenga que implicar a la persona que lo está escuchando a uno, sino que es más bien despertar en el interno, en el yo interno del alumno, esa motivación que todos tenemos para aprender dependiendo de la motivación que recibamos. Siguiente. Cabe añadir, curiosamente, que es el profesor al preparar sus clases el que más aprende, por lo que suena razonable, y eso lo han hecho muchos de los profesores, convertir al alumno en profesor de sí mismo. Siguiente. 5 actividades auxiliares del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente. Entre las más razonables pueden citarse las siguientes. Siguiente. Pues la primera de estas temas, conferencia de expertos invitados. Es decir, escuchar lo que dicen las personas que han vivido situaciones que vale la pena compartir. 2, visitas a obras en construcción. Es siempre una forma de ver lo que significa la escala real de las cosas. 3, desarrollo de temas especiales del curso a cargo de los alumnos. Es decir, estamos haciendo que los alumnos se conviertan en profesores. Y luego 4, alumnos participando en juego de roles, que es como se van a comportar en la vida real. Es decir, es llevarlos un poco a cómo va a ser el juego en la realidad. Siguiente. Y sobre el tema de conferencias de expertos invitados, pues obviamente permiten tener un acceso a experiencias de gran valor para la práctica profesional. Es obviamente que las personas que tienen esa experiencia a nivel mundial se encuentran en muchas partes del mundo y es muy difícil que los alumnos puedan ir a todas esas partes del mundo donde están esos profesores para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, una forma, llamémosle, rápida o práctica es invitar a expertos que cuenten su historia y que puedan transmitirla de alguna manera, por lo menos en la forma de hablado o presentación de fotografías o
compartiendo videos o experiencias. Es una forma de hacerlo. Siguiente. Una de las temas que me parece muy interesante es la visita a obras en construcción. Es donde de repente se aprende la escala de las cosas, es decir, es un valioso, instructible contacto con la realidad. Es decir, es cuando uno aprende a darse cuenta la diferencia entre lo que es una piedra, lo que es una roca, lo que es un suelo, y la forma como pueden inducir, como pueden incidir dentro de las problemáticas que hay en las construcciones. Siguiente. Desarrollo de temas especiales es, como decía hace un momento, poner en el papel de profesor, en el valioso papel de profesor, a los alumnos, lo cual realmente les está permitiendo autocapacitarse para el resto de su vida profesional. Es decir, ya los está poniendo en el camino de la vida de lo que normalmente se van a enfrentar, con todas las problemáticas y demás que en un momento se van a volver realidad. Siguiente. Y luego los alumnos participando en juegos de role-playing. Esto en algunas ocasiones me tocó hacerlo con los alumnos y en sí lo aprendí en algún momento, en alguna otra parte, y me permitió detectar que cuando a alguien le dan el papel, aunque sea como una obra teatral o una de teatro, le permite pensar y ponerse en situaciones similares a las que podría tener en la vida real. Es decir, les permite visualizar cómo podrían ser sus actividades y eso crea una enseñanza. Es el concepto del role-playing que llaman. Siguiente. Conclusiones. Siguiente. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el verbo activo, como lo comentamos anteriormente, el que es medible es aprender. Siguiente. El alumno es la parte esencial de este proceso. Es realmente la persona importante. Todos los que están alrededor, los profesores, las universidades, los salones de clase, los ayudantes del profesor, o sea, todo eso es secundario. Lo que realmente importa es que el alumno es el que adquiera las habilidades que requiere para la vida práctica para la que se ha programado. Siguiente. En este proceso, obviamente, el profesor debe cumplir fundamentalmente su papel de motivador, es decir, es alguien que está detrás del escenario, pero que está dejando una huella tangente que poco a poco se va haciendo propia del alumno y que gracias a la motivación pueda reaccionar. Esa palabra motivador, más que enseñador, es la que yo me quedó grabada en la mente a través del tiempo. No estamos enseñando, estamos buscando motivar a la gente para que sea la gente, los alumnos, los que sean el cambio interno que se necesitan para su vida profesional. Siguiente. Y más adelante en el tiempo, se convierte en su propio profesor. Siguiente. Gracias por la atención. En lo que sigue voy a presentar también una pequeña lista de profesores. Siguiente. Mentores que recuerdo por orden alfabético que me ayudaron mucho en lo que fue mi formación profesional, de los cuales, como pueden verlos, hay muchos de ellos seguramente también los han conocido algunos de los que me escuchan y que permanecen como recuerdo en la mente por haber ayudado a contribuir a formar la persona profesional que tuve dentro de mí. Ok, gracias. Siguiente. Muy amable. Esa es básicamente la presentación que tenía preparado y por supuesto puedo en este momento atender preguntas que pudieran surgir con respecto a la presentación. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. La verdad es que a veces no necesita uno meterse en tanta información y complejidades, pero sí me da mucho gusto, obviamente,
reflexionar sobre aspectos que a mí me llaman la atención y que me da mucho gusto exteriorizarlos. Por ejemplo, maestro, dice una frase que seguramente recordará desde hace algunos años. Nadie enseña, es el individuo el que aprende. Exactamente. ¿Cuál es el razonamiento para que esto lo podamos entender un poquito más objetivamente? Ok. La imagen que estaba yo presentando es una estación de radio donde podemos estar escuchando. Hay un locutor, alguien que a lo mejor está comentando que puede ser interesante, pero si los oídos del que escucha están apagados, por decirlo de alguna forma, pues como que no está llegando el mensaje, como que no es una actitud medible de alguna forma. O sea, está uno escuchando y muchas veces pasa en las clases que los alumnos hacen como que escuchan, pero en realidad están con otras cosas independientes. Pues por eso a eso me refiero que pues no es una verificación de que realmente esté actuando el concepto de enseñar. En cambio, el de aprender, ese sí es medible. Pero con respecto a la pregunta, esa es la respuesta, ¿no? Gracias, maestro. Esto es aplicable a lo que hoy vemos como alumnos, a lo que llamamos alumnos. No es el mismo alumno como lo fue el maestro Schmitter en su momento, los que han estado en un proceso intermedio como los que actualmente están egresando. ¿Aplica de igual forma esta frase? Yo creo que sí. Es decir, obviamente hay alumnos diferentes porque de principio ya pueden tomar su papel de autoenseñarse y lo único que están recibiendo del profesor es una mera motivación y todo lo que pasa dentro del salón de clase pues es una especie de mensaje que el profesor está dejándoles para que realmente les quede en la parte interior algo que sea, que lo adopten como suyo y que les permita dedicarse en la vida. Eso es lo que podría pensar al respecto. Claro, gracias, maestro. También aquí encuentro otra pregunta. Sí. Dice, ¿cuál es su opinión con respecto al perfil del alumno moderno o actual, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque ya no estamos hablando de, ahora sí que de una frontera que fue la pandemia hacia atrás y creo que está más atrás, y de la pandemia para acá y lo que actualmente estamos encontrando como egresados en las universidades y facultades, seguramente de ingeniería. Sí, yo entiendo que los procedimientos de enseñanza tradicionales han quedado superados con todos los mecanismos, por llamarle de alguna forma, en los que uno tiene a su alcance para autoeducarse, es decir, ya las computadoras, los programas de cómputo, por decirlo de alguna manera, las enseñanzas de los fenómenos, o sea, tener abiertos los sentidos para detectar qué es lo que está diciéndonos la naturaleza. La naturaleza nos dice qué es lo que está pasando con relación a nuestra profesión y lo único que nos queda es darse cuenta. Entonces, es una forma de que uno se va autoeducando en función de las experiencias positivas o negativas que vaya uno teniendo. Creo que entonces ahí esa es la versión. Por eso yo le dedico especial atención a que los alumnos visiten obras en ejecución y que conozcan todos los detalles, los pelos y detalles tanto de las buenas como de las malas experiencias, que se quede grabado en el interior de la persona, preferentemente antes de que causen daños económicos o sociales, de manera que pudiera no, no costar demasiadas economías o vidas el hecho de que la persona vaya. Si hubiera una manera de hacer un juego como de computadora, en donde a un alumno que va a ser ingeniero civil le empiecen a dar detalles y le obliguen a tomar decisiones y lo van llevando de acuerdo con una cierta reglas de juego a través de este programa de cómputo. Y al final de la historia le pueden decir, oiga, las felicitaciones, o lo hizo usted muy bien, o al contrario, lo hizo muy mal. Y entonces, eso permite que ya las personas que quieren estudiar se pueden autoeducar de alguna manera. Y de todas maneras, el profesor ya tiene un papel de motivador, es un papel que siempre estará presente y apreciado por los alumnos,
por la cuestión de no tanto enseñar directamente, sino motivarlos para que aprendan. Yo creo que eso es algo muy importante. Voy a aprovechar este paréntesis para pedirle al maestro Mauricio Jesurún si tiene algún comentario que hacerle al maestro Schmitter, alguna pregunta. Por favor, maestro Mauricio Bueno, Jesurún. lo que nos platica nuestro querido amigo y maestro Juan Jacobo Schmitter, pues como ven ustedes, todo lo hace muy fácil, ¿sí? Un proceso tan complicado, ¿no? Como puede ser el proceso de enseñar y aprender y todo eso, pues nos lo explica de una manera muy sencilla. Me gustó mucho esto de que el profesor debe ser un motivador, ¿no? Yo creo que a eso se reduce todo, o sea, cómo transmite uno su experiencia a los alumnos, los que hemos tenido la oportunidad de dar clases, nos damos cuenta que todos los jóvenes quieren aprender, ¿sí? Bueno, y quieren aprender y necesitan motivadores, ¿sí? Que los guíen hacia las fuentes de información, que los guíen con las experiencias adquiridas, etcétera, ¿no? Bueno, la primera lámina de John Vinney me empecé a temblar, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente del maestro John Vinney, al que todos le teníamos pavor, pero era fabuloso, ¿no? En su clase. Y también en la lista que presentó al final Juan Jacobo, pues todos son extraordinarios ingenieros y maestros, ¿no? Particularmente vi ahí al maestro Alfonso Rico, que yo lo he platicado mucho con Walter, que me tocó llevar los 3 cursos de mecánica de suelos con él en la Facultad de Ingeniería. Y él junto con Eulalio Juárez Vadillo tenían los 3 libros, ¿no? Famosos, de la mecánica de suelos. Y estuve a nada de irme a la geotecnia, ¿sí? Gracias a él. Cuando pues de alguna manera llegó el ingeniero Fernando Favela, que fue maestro mío en la Facultad de Ingeniería también de construcción, y me invitó a trabajar ahí supuestamente por un mes, ¿no? Y me quedé como 10 años, pero ahí me dio oportunidad de conocer a Juan Jacobo y pues todo lo que hacía en ICA en aquella época, que era impresionante, ¿no? La cantidad de horas que se hacían y de la complejidad que se hacían. Entonces, pues, bueno, en primer lugar, la sencillez, ¿no? Con la que se aborda un tema tan complicado. Segundo lugar, las remembranzas que nos traen la lista de extraordinarios ingenieros que puso ahí Juan Jacobo. Y me quedo con la frase de que un profesor tiene que ser un motivador, ¿sí? Y muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio Jesurún, nuestro presidente del colegio. La verdad es que yo apunté como 6, 8 frases, porque todas, aunque están encapsuladas en una sola lámina, traen un contenido académico fuerte, porque decir nada más así a la limón, la enseñanza no es medible, sí, pero ¿por qué no es medible? Hay que entenderla, hay que analizarla, y sobre todo porque pues, nos interesa quizá un poquito más el aprendizaje, porque eso es más objetivo, con mayor concreción y podemos pues, de alguna manera encontrar seguramente respuestas, ¿no? Le voy a pedir de favor al maestro Roberto Avelar que nos hable un poquito de la relación con el maestro Schmitter. Si eres tan amable, maestro Avelar. Muchas gracias. Bueno, yo a Juan Jacobo lo admiro porque en muchas ocasiones, no nada más en el ambiente profesional, tuvimos la oportunidad de platicar de muchos otros temas y siempre se aprende de gente buena. Y es el caso de Juan Jacobo. Rescato de las láminas que presenta esta idea de que la teoría sin la práctica es un desperdicio, pero la práctica sin teoría, más en nuestro caso, sí es un verdadero peligro. Y basándome también en la explicación de Juan Jacobo, pues no me queda más que entender y comprender que Juan Jacobo es un gran motivador, porque además de las presentaciones, como lo comenté al principio, que son didácticas, claras y precisas, te invitaba a que posteriormente siguieras investigando sobre el tema. Y si te surgía una duda, no tenías ningún problema en poder acudir a él para que te resolviera o para que juntos discutiéramos algún tema en especial y pudiéramos llegar a algunas conclusiones. Ahí es donde entiendo lo que dice Juan Jacobo, que uno mismo se vuelve su propio profesor al llegar a ciertas conclusiones. Por eso yo estoy muy contento de haber participado y haber coincidido con él en varias ocasiones. Muchas gracias, maestro Avelar. Yo estaba haciendo una conjunción, una combinación de
ideas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un alumno sin conocimiento? Usted es un alumno que no tiene teoría, ¿no? Obviamente un alumno es un desperdicio, ¿no? ¿Qué pasa con un alumno que no tiene una práctica sólida? Pues es un peligro, ¿no? Imagínense toda esa combinación de dos elementos como egresado y que quita el campo laboral, ¿no? Pues es un problema grave, ¿no? Porque la empresa pues va a descubrir que no tiene solidez en sus conocimientos, ni mucho menos, pues obviamente capaz de hacer o generar un proyecto importante. Muy bien, tengo por acá una pregunta más. Dice que enseñar es diferente que despertar el interés por aprender. Algo muy similar a lo que decía el maestro Jesús. ¿Qué nos puede decir don Jacobo al respecto? Enseñar es diferente que despertar el interés por aprender. Yo creo que, como en todo, hay que preparar el horno, hay que calentar el horno para poder hacer un pastel de alguna forma. Y entonces, la primera parte hay que preparar al alumno para que pueda entonces dedicarse a aprender por sí mismo. Sí, yo creo que hay ciertas cosas que los profesores con experiencia pueden inducir a esos alumnos para generar esa tendencia natural de esa inquietud que tiene el ser humano por aprender cosas. Entonces, yo creo que por ahí puede ser una explicación simple de la pregunta. Gracias, maestro. Así, ¿Alguna anécdota así que nos pueda compartir? Buena, mala, mejor hasta simplista o probablemente hasta simpática, mi querido maestro. sí, yo pienso que las personas que nos ayudan, sobre todo cuando estamos en la parte de aplicación de la teoría en la práctica, cuando estamos en la construcción, uno tiene que escuchar a los viejos lobos de mar convertidos en sobrestantes que de alguna forma saben muchas cosas más intuitivamente que cualquiera de los que puedan haber estudiado mucho al respecto. Hay una anécdota que puedo yo platicar, que puedo contar, porque en realidad me pasó en algún momento. Era un viernes por la tarde, cuando estábamos en la oficina, y de una obra que se estaba realizando en el centro de la Ciudad de México, nos llamaron porque había un corte, un talud que estaba con tendencia de ser inestable. Entonces, pues nos pusimos, andábamos en traje, corbata, fuimos al sitio, dos, tres personas, que se supone éramos los expertos en lo que estaba pasando allí. Y cuando llegamos vimos que efectivamente era un talud muy escarpado, que tenía una grieta a mitad del talud. Y entonces el personaje, el sobrestante que estaba a cargo, dice, no, yo creo que esto está a punto de caer. Y pues uno dice, no, teniendo cierta experiencia, uno dice, no, yo creo que podemos hacer algo para que esto no suceda. Pero nos pusimos en la parte de arriba, así como viendo en una forma muy absurda por el peligro que eso significaba, y de repente vimos lo que estaba pasando hacia abajo. Entonces ya el sobrestante nos decía, cuidado, porque esto en cualquier momento puede fallar. Uno dice, no, pero ¿cómo si todavía se ve que soporta? Sin embargo, de alguna forma, el personaje, el sobrestante, nos indujo a decirle a las personas que estaban al pie del talud, porque todavía había gente que estaba, retírense por favor, váyanse más atrás. En ese momento, alguien de los que estábamos de mirones ahí se agachó para ver que en el suelo, marcado por una lechada de cemento que se había endurecido, empezó a aparecer una grieta. Y él empezó a decir, oiga, está creciendo la grieta. Y más tardó en decir eso que ¡bum! Se fue el talud. El supervisor de la obra, que estaba francamente en la zona de falla, bajó como si fuera un elevador, sin más trámite. El talud tendría 10 metros de altura, bajó, y después el poco escalón que quedó lo bajó a pie, que salió, pero el menso de yo, que no sabía de qué estaba pasando, estaba justo en el lado equivocado, estaba del lado de la falla, y lo único que alcancé a hacer en el momento de aquello, voltearle y colgarme, pero con los brazos doblados, no tanto, ¿cómo se dice?, con las garras, porque no se podía agarrar en nada. Y en ese momento sentí que el piso se me iba por abajo, es decir,
ya me había quedado yo colgado de la pared, como si fuera una mosca en la pared o algo parecido. Y afortunadamente las gentes que estaban arriba ya me dieron las manos para que yo pudiera subir, porque ya no podía yo brincar, ya había una distancia de unos 4 metros, que no, tampoco es una cosa del otro mundo, pero que si uno no tiene la manera correcta de caer, me hubiera provocado un problema. Pues esa es una anécdota que se me quedó, de otras muchas más que verdaderamente le dejan a uno el agradecimiento que a veces la parte interna del ser humano, del sentimiento de peligro, pinta más que los conocimientos que se pueden tener. Pero queda en el recuerdo, eso hace Que queden en el bastantes recuerdo. años, Claro, aquí está vigente y hay muchas teorías que ya no se acuerda uno, son claro. cosas reales. Muchas gracias, maestro. Le voy a pedir por favor al doctor Walter Paniagua que nos haga, por favor, pues alguna participación que tenga un buen recuerdo con el maestro Schmitter. Por favor, doctor. Gracias, Enrique. Pues yo me quedo con un par de comentarios que me parecieron interesantes para reflexionar en el futuro cercano. Se mencionaron herramientas nuevas de didáctica, programas de computadora, podríamos agregar inteligencia artificial, en fin, miles de cosas, ¿no?, que se han dado nuevas. Inclusive en nuestra disciplina se hacen cada 2 años unas cosas que le llamamos reuniones de profesores, donde muchos de ellos exponen técnicas novedosas de didáctica y de enseñanza. Pero lo que nos explica el ingeniero Juan Jacobo Schmitter, yo creo que es un poco diferente. Nos dice, no es tan importante la herramienta como la comprensión de los conceptos. Y con esos conceptos es con los que puede uno ir a la batalla, ya sea a la obra o a un diseño o a lo que sea. Y esos, pues independientemente de la herramienta que se utilice, siguen siendo los mismos. O sea, necesitamos, creo yo, regresar a la parte básica, decía otro de mis profesores, a la física del problema para poder entenderlo. Por otro lado, el Georg Schmitter fue de los primeros profesores en los cuales pude entender la importancia de la mecánica de suelos y su interrelación con otras disciplinas como la hidráulica y las estructuras. Eso para mí fue muy enriquecedor porque en la etapa de estudiante uno dice, pues me quiero dedicar a mecánica de suelos, ¿no? Y se pone uno así una frontera muy, muy estrecha. Y él fue de las primeras personas que me hizo entender que no hay tal orientación así tan estrecha. Uno tiene que combinarse, en caso de mecánica de suelos, fundamentalmente con lo que dije, con la hidráulica y con la estructura. Eh, en general en sí, entonces podemos concluir que el maestro no nace, se hace. Y el Johann Schmitter se ha hecho a lo largo de décadas de enseñanza. Y bueno, como todos los que han dado clase que están aquí conectados y los oyentes, saben ustedes que al preparar una clase uno vuelve a aprender los conceptos y las ideas y los ejemplos que va uno a transmitir y bueno, sigue aprendiendo. Y cuando los alumnos preguntan, más todavía, porque a veces encuentra uno esas esquinitas y esos resquicios que no había uno captado al principio. Y todo eso es lo que el Johann Schmitter, como bien se mencionó, nos lo hace ver muy sencillo, pero eso es por la facilidad que tiene para, con tanta experiencia que tiene como maestro, transmitir sus conocimientos. Nuevamente un agradecimiento por parte del Colegio de Ingenieros Civiles y el CAPIT por habernos transmitido su experiencia ingeniero. Muchísimas gracias. Muchísimas, doctor Walter, con sus palabras muy elocuentes y muy amables. Voy a leerle al doctor, perdón, al maestro Juan Jacobo Schmitter, unos mensajes que están por aquí. Saludos desde Tijuana, ingeniero Arturo Enrique Mora Vázquez, gusto en verlos. No, muchas gracias, gracias. Miguel Ángel, ha de ser Miguel Ángel O.R., ha de ser Ordaz, no sé. Dice, con mucho cariño y reconocimiento de todos los ingenieros de ICA, un abrazo sincero al ingeniero Schmitter. Gracias a Miguel Ángel, muchas gracias. Luego, Julián Sergio Tinajero, muchos saludos al ingeniero Juan Jacobo Schmitter, que tuve el gusto de conocerlo en ICA, en donde laboré por 33 años. También un saludo al ingeniero David Yáñez, a quien también tuve el gusto de conocer en ICA.
Julián Sergio Tinajero. ¿Cómo ve? No, Tenemos por gracias. acá una pregunta de Alberto Porras. Dice, le mando un gran, no, es un saludo también. Le mando un gran abrazo y saludo a mi maestro, tutor y jefe en mis primeros días de Solum, allá en 1978, Alberto Alberto Porras. Porras López. Así es. Como ve, hay manifestaciones de afecto y de manifestaciones de cariño. Sí, Mauricio, a tus órdenes. A ver, ahorita que estaba platicando Juan Jacobo una anécdota, yo le quisiera preguntar, obviamente, con todos los años trabajó en NICA, etcétera, pues conoce los antecedentes de Solum, ¿no? La gran empresa de mecánica de suelos que tenía el grupo. Y si no estoy mal, creo que fue el antecedente del Instituto de Ingeniería. Juan Jacobo, ¿hay algo por ahí que nos puedas platicar? Sí, 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 yo creo que sí. Sí, en algún momento de la historia eh, se creó unos laboratorios de mecánica de suelos en el garage de la casa del papá del ingeniero Quintana. Creo que es así la idea. Y en ese entonces ya andaba por ahí el doctor Marsal, el doctor Marcos Masari, le digo el doctor porque realmente lo era. Y ese grupo de gentes empezó a desarrollar como investigación cosas que tenían que ver con lo que después fue la mecánica de suelos, de laboratorio, de investigación y demás. Entonces, en alguna ocasión le decían al ingeniero Quintana que por favor, oiga, pues somos una empresa que hacemos dinero, no tiene eso de que usted tenga un grupo de gentes que son científicos que están gastando dinero por investigaciones que están haciendo. Profesor Marsal entre ellos, que le gustaba hacer las cosas con mucho detalle. Y el ingeniero Quintana decía, oiga, yo sé mi cuento, yo sé que estas personas están trabajando, pero todo lo que están desarrollando es en beneficio de la ingeniería. Así que no veo yo razón por la que tengamos que hacerlo. Pero yo creo que en algún momento de la historia hubo más personas que pensaron que estaba perdiéndose dinero erróneamente. Y entonces dijeron, bueno, si en algún momento pues, habrá que hacer algo, habrá que donar esto al Instituto de Ingeniería. Y entonces fue cuando dijeron, pues vamos a donar esto al Instituto de Ingeniería, laboratorio y cosas y demás cosas. Entonces las gentes que ya habían empezado a entender que los laboratorios no nada más son para investigación, sino para cuestiones prácticas, dijeron, bueno, oh, sí, pero nosotros ¿qué vamos a hacer? Y es entonces cuando se dijo, vamos a hacer una empresa de mecánica de suelos, pero que sea particular. Y ahí es donde vino la división, solo por un lado, y el Instituto de Ingeniería por otro, que tenían los mismos padres, por decirlo de alguna manera, pero ya con un objetivo diferente de investigación en la universidad y de la práctica profesional por el otro. A mí me tocó estar en el Instituto de Ingeniería en algún momento y platicando con Enrique Santoyo Villa, que en paz descanse, él estaba en Solum. Entonces, en algún momento él me visitaba, yo le platicaba las cosas que hacía y en algún momento de la historia yo me fui a trabajar a Solum. Él un poco después se fue al Instituto de Ingeniería y siempre pensó que él había sonsacado, me había sonsacado para quedarse con mi puesto. Y dije, no, hombre, pues no fue así. Y a mí me interesaba tener también un contacto con la práctica profesional. Y entonces a ti te interesaba la investigación y hizo un muy buen papel ahí Enrique Santoyo, por supuesto. Bueno, esa fue la anécdota. Muy bien, muy interesante la historia, sí. Muchísimas gracias. Y le voy a pedir también al doctor David Yáñez que nos hable un poquito de su relación con el maestro Juan Jacobo Schmitter y si tiene alguna pregunta, aprovechemos. Gracias, David. Gracias. Pues mira, en mi caso, todo el vínculo fue con la práctica profesional, porque coincidimos en ICA. Yo estuve 18 años ahí junto con él y pues era un baluarte para nosotros, lo sigue siendo para quien colabora en un proyecto junto con él. Siempre se tiene la certeza de que ese proyecto va a llegar a buen término. Creo que eso también es importante. Y enfocándolo en el aspecto de la docencia, pues también retomo un poquito esto que sugiere el ingeniero Schmitter, que el alumno se convierta en su profesor. Eso lo traduciría un poquito en darle el valor a ser autodidacta. Hoy en día creo que también hay muchas herramientas digitales, muchas formas de que un alumno
o nosotros, los ingenieros ya en la práctica profesional, busquemos cómo actualizarnos, y creo que esa forma de ser autodidacta creo que tiene su valor agregado. Y también, quizá un poquito yo retomando las palabras del ingeniero Smitter, de ver el gusto con el que transmite sus conocimientos, y a fin de cuentas él le da un lugar especial a quienes le acompañaron, le antecedieron, algunos de ellos, en este proceso. Creo que es muy importante para todos tener siempre presente que vamos siendo, a fin de cuentas, un eslabón de la cadena del relevo generacional. Todos los aquí siempre tuvimos el gusto de que el ingeniero Smitter nos transmitiera información, conocimiento, nos estimulara, sea en el campo académico o en el profesional, para seguir adelante. Y creo que nosotros pues estamos obligados a transmitir de igual manera. Yo diría, con este muy buen ejemplo de su parte, hacerlo sin reserva, hacerlo desinteresadamente y siempre buscando el bien de la ingeniería. Con eso me quedaría, y pues agradecer nuevamente al ingeniero Smitter siempre por todo lo que nos ha dado. Muchas gracias. No, gracias a ti, don David Yáñez, por tus comentarios. Y bueno, yo creo que aquí el comentario de mi parte, ya para finalizar este diálogo, quiero decirle aquí al maestro, con quien no tuve más que palabras de apoyo y de agradecimiento por el trabajo que hicimos durante el tiempo que estuvimos buscando la posibilidad de que nos diera un poquito de su tiempo para darnos esta conferencia. Yo entiendo, porque así lo percibo, que es un docente con valores. Cuando hay docentes con valores, son profesores ejemplares que seguramente los que fueron sus compañeros y amigos, seguramente alumnos, pues se dan cuenta que lo que estoy mencionando es algo que se puede ver y que se puede obviamente comprender en esta oportunidad. Veo a un hombre con mucha sencillez, veo a un hombre como un ser humano apoyando los conceptos que nos trajo en esta ocasión el doctor Yáñez. Muchas gracias por sus palabras, por su conferencia, mi estimado maestro Smitter. Te voy a pedir el favor, maestro Mauricio Jerusalén, nada más nos dieras unas palabras ya de agradecimiento para terminar nuestra conferencia. Bueno, yo creo que no hay mucho más que agregar. Es un honor siempre estar cercano a personalidades tan importantes, ¿no? Como Juan Jacobo en la ingeniería mexicana. Y él es un gran representante de la ingeniería mexicana. Y bueno, pues ha trabajado muchísimo en cuestiones del colegio, ¿sí? Y también agradecer su parte gremial, su parte profesional, su parte académica, y esperamos que sigamos juntos en el trayecto que nos lleva hacia tener más ingeniería en México y un mejor país, ¿no? Muchísimas gracias. Yo quiero agregar algo que creo que ya le había dicho al maestro Smitter, que fue una decisión del Consejo Directivo del saliente, bueno, eso fue desde el año pasado, y hasta ahora tuve la oportunidad de poder estar conociendo a este grandioso maestro. Es una decisión de un Consejo Directivo. Muchas gracias. Maestro Roberto Avelar, si es tan amable, unas palabras de terminación y de cierre de conferencia, por favor. Pues escuchando con mucha atención, como siempre, a Juan Jacobo, y en base a lo que se comentó, creo que una de las formas donde los alumnos pueden aprender mucho, además de visitar las obras, es conocer los fracasos. Casi siempre vamos a simposios y a eventos donde se habla de los éxitos particulares, ególatras algunos, pero siempre cuando conocemos algún fracaso o algún problema, aprendemos mucho. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica hace poco publicó un libro intitulado Ingeniería Geotécnica Forense, en la cual se presentan casos de accidentes y de resultados lamentables, pero que ayudan mucho revisándolos para seguir aprendiendo. Y simplemente, Juan Jacobo, yo espero pronto darte un abrazo personalmente. Muy Gracias, agradecido Roberto. contigo siempre. Muchísimas gracias, Roberto. Eres muy amable con tus comentarios, como siempre, muy afectivos al maestro. Continúo contigo, doctor Walter Paniagua, para saber si es tan amable. Bueno, pues como dijo Mauricio, ya muy poco que comentar en el poco tiempo que nos queda.
realmente si reflexionamos y seguimos dándole vueltas a las ideas que nos presentó el ingeniero Schmitter, podríamos echarnos otra hora. Simplemente un agradecimiento personal por todo el apoyo que he recibido de su parte en mi formación profesional y académica, en la gremial también. No mencioné que me apoyó mucho para la ejecución, edición y publicación finalmente de un libro que se llama Manual de Construcción Geotécnica. Recibí todo el apoyo de su parte y creo que fue un libro muy bien recibido en el medio en el que nos desenvolvemos. Pues esperemos seguimos viendo mucho tiempo más. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Walter Paniagua. Es increíble, la verdad, muy, muy increíble. Y finalmente, el doctor David Yáñez, por favor, tus palabras de terminación de conferencia. Sí, pues muchas gracias a todos. Un gusto haber estado aquí en este panel con el GeoSmitter, siempre volverlo a ver y que sepas, ingeniero Smitter, que nos llevamos también este aprendizaje. Te digo que sepas que al menos quiero hablar a título personal como una convicción de que tendremos presente tus enseñanzas y toda tu dedicación, y es ese carisma que yo siempre quisiera tener y envidiamos todos. La paciencia con la que puedes explicar un problema es fenomenal y siempre se llega a muy buen término resolviéndolo técnicamente y siguiendo adelante. Con eso en mente creo que podemos hacer mucho por México todavía, que sea para bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi querido David. Pues no me resta mucho también que agregar y agradecer al maestro Juan Jacobo Schmitt Martín del Campo, pues esta conferencia que deja muchas inquietudes todavía de reflexión. Creo que para los jóvenes esto es bien importante, que sepan la diferencia entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje, pero sobre todo que no caigan en esas inconsistencias que a veces tienen los jóvenes, ¿no? A mí me cae muy de anillo al dedo todos tus comentarios porque son realmente muy fructíferos y obviamente la audiencia seguramente habrá quedado pues, obviamente satisfecha. Muchísimas gracias. Le voy a pedir de favor al área técnica que nos haga la presentación de su reconocimiento aquí a la vista. El reconocimiento lo expide el Colegio de Ingenieros Civiles y en coordinación con el CAPIT y se llama Cátedra de los Maestros de la Ingeniería Civil en México, que otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Jacobo Schmitter Martín del Campo por su trayectoria docente en la impartición de la conferencia Experiencias Docentes en Ingeniería Civil, como parte de la serie de Cátedra de los Maestros de la Ingeniería Civil en México, en la Ciudad de México, el día 30 de julio del año 2024. Firma al calce el ingeniero Mauricio Jesús Solomou, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, así como el maestro Carlos Alfonso Herrera Anda, vicepresidente del propio Consejo Directivo. Muchísimas gracias, maestro. Es Muchas un honor gracias. haberlo tenido aquí con nosotros y forma parte ya muy especial de todos los que han formado parte de esta columna vertebral de maestros de la ingeniería civil del CAPIT. Muchísimas gracias y pues que todos tengan una excelente tarde-noche y los espero nuevamente en la próxima conferencia que tenemos el día 27 de agosto del próximo mes. Gracias. Muchas Gracias a gracias a todos. Buenas todos. Muy, noches. muy amables. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, David. Gracias, don Gracias. Walter. Gracias, Gracias. Roberto. Maestro Saludos, Juan Schmitter. Jacobo, un abrazo y muchas Muy bien. felicidades. Hasta luego. Abrazo a todo el mundo. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Maestro Schmitter, en un momento más le voy a llegar el reconocimiento por vía electrónica. Ok. Muchas manifestaciones de afecto, maestro. Realmente, me da mucho gusto haberlo tenido en mi espacio que tenemos aquí en el CAPIT mes con mes. Muy amable. Le mando su reconocimiento un momento más y si anda por acá, le pido de favor que me pase a saludar. No hay urgencia, no hay compromiso, pero es algo personal que yo quiero darle a usted con motivo de esta cátedra. Muchísimas gracias. Su micrófono, maestro. Estaría yo dándome vuelta el lunes próximo a alguna hora conveniente.
para saludar. Perfecto, aquí estoy yo. Muy Agradecerle. amable. Gracias. Y muchas Hasta gracias luego. por todo. Bye. Bye.